El chile Tajín está en todas partes. En frutas, en cervezas, en botanas, en restaurantes y hasta en colaboraciones que nadie veía venir. Lo has usado cientos de veces, pero probablemente nunca te has detenido a pensar qué hay realmente detrás de ese polvo rojo con limón. Porque Tajín no es solo un condimento. Detrás de esa etiqueta hay una historia de fracasos empresariales, una apuesta arriesgada por conquistar Estados Unidos cuando casi nadie conocía el picante mexicano, millones de dólares, poder político, marketing cultural y polémicas de salud que rara vez se discuten. Este iceberg no trata solo de cómo se usa el Tajín, sino de cómo un sabor casero terminó convirtiéndose en un imperio global. De cómo una receta inspirada en una abuela pasó a vender decenas de millones de libras al año. Y de cómo una marca que parece inofensiva también tiene capas incómodas que casi nunca se mencionan. Hoy vamos a descender por el iceberg del chile Tajín. Desde lo que todos conocen, hasta los niveles más profundos, donde la historia deja de ser tan dulce como la fruta con chilito. Y créeme, mientras más bajamos, más cambia la forma en la que ves ese bote amarillo. Nivel 1. El chile Tajín es uno de esos productos que no necesita presentación. Está en la mesa, en la mochila, en el carro y en la memoria colectiva de millones de personas. Para muchos, Tajín es sinónimo de fruta con chilito, mango, sandía, piña, pepino, jícama. Es casi un ritual. Cortas la fruta, exprimes limón, espolvoreas Tajín y listo. No hay receta más simple ni más reconocible. Su sabor es parte de la razón de su éxito. No es un picante extremo, no busca quemar la boca ni competir con chiles más agresivos. Tajín juega en otro terreno, el equilibrio. Ácido, salado y ligeramente picante. Lo suficiente para despertar el paladar sin asustarlo. Por eso funciona igual de bien en fruta, en botanas, en cervezas, en palomitas o incluso en comidas más elaboradas. Visualmente también es inconfundible. El envase amarillo con tapa roja se reconoce a metros de distancia. No importa si estás en México, en Estados Unidos o en otro país, cuando ves ese bote, sabes exactamente qué es. Tajín logró algo que pocas marcas consiguen, convertirse en un objeto cultural reconocible sin necesidad de publicidad agresiva ni eslogans memorables. En México, Tajín está asociado a lo cotidiano. A la infancia, a los recreos, a los puestos de fruta afuera de la escuela, a los domingos familiares. Es un producto que no se siente extranjero ni sofisticado. Es simple, directo y familiar. Y precisamente por eso, mucha gente lo da por sentado. Pero su alcance va mucho más allá del consumo local. En Estados Unidos, Tajín dejó de ser un producto étnico para convertirse en un condimento popular. Aparece en supermercados grandes, en restaurantes, en bares y en redes sociales. Para muchos estadounidenses, el Tajín es su primer contacto real con un sabor mexicano que no está diluido ni adaptado. Hoy en día, Tajín se usa para casi todo. Hay quienes lo ponen en carnes, en mariscos, en sopas, en ensaladas y hasta en postres. Para algunos es un complemento ocasional, para otros, un producto indispensable. Incluso hay quienes dicen que no pueden comer fruta sin él. Este nivel del iceberg es el más visible. El Tajín como lo conocemos todos, cotidiano, accesible, popular y aparentemente sencillo. Pero justo cuando algo se vuelve tan normal, es cuando menos nos preguntamos cómo llegó ahí. Y para entender por qué Tajín terminó en prácticamente todas partes, tenemos que bajar un poco más, al origen real de esta historia. Nivel 2. Detrás de una marca multimillonaria, pocas personas imaginarían que todo comenzó en una cocina familiar. No en una fábrica, no en un laboratorio, sino en una escena cotidiana que hoy suena casi imposible de replicar, una abuela preparando elotes. Horacio Fernández Castillo, fundador de Tajín, ha contado en varias ocasiones que la inspiración real del producto viene de su abuela, conocida como Mamá Necha. Ella preparaba una salsa casera usando varios tipos de chile, que acompañaba con elotes hervidos. No era una receta pensada para venderse ni para estandarizarse. Era simplemente una mezcla hecha al tanteo, basada en la experiencia, el gusto y la tradición. Ese detalle es importante. Porque Tajín no nace como una idea de negocio,
sino como un recuerdo. Como un sabor ligado a la infancia, a la familia y a la cocina mexicana más básica. En ese momento, Horacio no pensaba en exportaciones, marcas ni supermercados. Solo observó algo que millones de personas hacen sin darse cuenta: mejorar un alimento sencillo con chile, sal y ácido. Años después, esa imagen regresó. Fernández empezó a preguntarse si ese sabor podía conservarse, transportarse y compartirse. El problema era obvio: el chile fresco y el limón no duran, no viajan bien y no se comportan igual fuera de la cocina. La solución fue técnica, pero la intención era emocional. Deshidratar chiles y limones sin que perdieran su esencia. Ahí comienza el verdadero experimento. Horacio pasó meses haciendo pruebas en su propia cocina, ajustando cantidades, probando combinaciones, fallando una y otra vez. El objetivo no era hacer el chile más picante ni más fuerte, sino mantener ese balance tan específico que recordaba a la salsa de su abuela. Ese equilibrio que no agrede, pero tampoco pasa desapercibido. En 1985, finalmente, nace Tajín de manera formal. El 23 de diciembre de ese año se registra como parte de una empresa llamada Hoy, también propiedad de Fernández Castillo. No era un lanzamiento ambicioso ni espectacular. No había campañas, ni influencers, ni estrategias virales. Solo un producto nuevo intentando sobrevivir en un mercado que ni siquiera sabía que lo necesitaba. Lo interesante es que, desde el inicio, Tajín no se vendía como algo exótico ni sofisticado. No se presentaba como una innovación revolucionaria, sino como algo familiar. Algo que, aunque fuera nuevo en su formato, se sentía conocido en su sabor. Este nivel del iceberg muestra algo clave: Tajín no se creó para conquistar el mundo. Se creó para conservar un recuerdo. Y, paradójicamente, esa autenticidad fue lo que terminó convirtiéndolo en un producto global. Pero si el origen fue tan sencillo, la pregunta es inevitable: ¿por qué tardó tanto en despegar? Para responder eso, tenemos que bajar otro nivel, donde empiezan los fracasos. Nivel 3. La historia de Tajín suele contarse como un caso de éxito casi inevitable. Pero la realidad es mucho menos limpia. Antes de que el chile en polvo se volviera un fenómeno global, Horacio Fernández acumuló algo que casi nadie menciona: fracasos. Muchos fracasos. Antes de Tajín, Fernández intentó de todo. Probó con un rancho de chayotes, con la comercialización de semillas, con pequeños negocios de alimentos y con productos que hoy nadie recuerda. Abrió más de 20 emprendimientos distintos. Ninguno funcionó. Todos cerraron. Y cada cierre significó pérdidas económicas, tiempo invertido y una reputación que no ayudaba mucho a convencer a futuros socios. En 1985, cuando Tajín aparece por primera vez, no lo hace como un proyecto sólido ni respaldado por inversionistas. Nace dentro de una empresa llamada Hoy, que se dedicaba a distintos productos. Tajín era solo uno más dentro del catálogo. Y durante mucho tiempo, fue uno de los que menos se vendía. Las cifras son brutales. Tajín tardó un año completo en vender sus primeras 200 cajas. Un año. Para cualquier emprendedor, eso es una señal clara de que algo no está funcionando. Las ventas eran tan bajas que la empresa empezó a endeudarse. Los gastos superaban con creces los ingresos. Y eventualmente, la empresa Hoy quebró. Cuando llegó ese punto, Fernández tuvo que vender activos para pagar deudas. No era una historia de crecimiento, sino de supervivencia. Y lo peor es que, dentro de su propio entorno, la idea de seguir apostando por Tajín parecía absurda. Sus socios estaban convencidos de que insistir con chiles y condimentos era un error. De hecho, cuando Horacio decidió concentrarse exclusivamente en salsas y golosinas, la reacción fue directa: se enojaron con él. Le dijeron que estaba loco, que estaba desperdiciando lo poco que quedaba, que debía buscar algo más rentable, algo más seguro. Pero en lugar de abandonar la idea, Fernández tomó una decisión arriesgada: recompró la empresa. Se quedó solo con el proyecto. Cerró puertas, redujo opciones y apostó todo a un producto que todavía no demostraba nada. Este punto es clave en el iceberg.
Tajín no sobrevivió porque fuera un éxito inmediato, sino porque alguien decidió ignorar todas las señales que decían que debía rendirse. Durante años, el producto existió casi en silencio, sin crecimiento real y sin reconocimiento. Este nivel muestra algo que rompe con la narrativa típica del emprendimiento. El éxito de Tajín no fue rápido, ni glamoroso, ni obvio. Fue lento, frustrante y lleno de decisiones que, vistas desde fuera, parecían malas. Y aún así, Horacio seguía mirando hacia un lugar específico. Un mercado donde el chile mexicano casi no existía. Para entender por qué, tenemos que bajar al siguiente nivel, el momento en que Tajín decidió mirar hacia Estados Unidos. Nivel 4. Desde el inicio, Horacio Fernández tenía claro algo que sonaba casi absurdo para la época. Tajín no estaba pensado solo para México. Su verdadera meta siempre fue Estados Unidos. Y eso, en los años 80, era una apuesta extremadamente arriesgada. Para ponerlo en contexto, a principios de los 80 muchos supermercados estadounidenses ni siquiera vendían jalapeños. La comida mexicana que triunfaba en ese momento estaba completamente adaptada al paladar local. Restaurantes como Chi-Chi S eran considerados auténticos, aunque su versión de México poco tenía que ver con lo que realmente se comía al sur de la frontera. En 1980, mientras vendía frijoles y arroz, Fernández asistió a una feria de alimentos en Chicago. Ahí tuvo lo que él mismo describe como una epifanía. Se dio cuenta de que el mercado estadounidense no estaba saturado de productos mexicanos, estaba vacío. No porque no hubiera interés, sino porque nadie se había atrevido a llevar sabores reales, sin suavizarlos ni disfrazarlos. La idea era simple, pero poderosa: vender un producto mexicano auténtico directamente al consumidor estadounidense. No como un artículo exótico, sino como algo cotidiano. Un condimento que pudiera usarse sin conocer la cultura mexicana, pero que al mismo tiempo conservara su identidad. El problema era que Tajín no tenía recursos, ni distribución, ni reconocimiento. Durante los primeros años, Fernández tuvo que conformarse con crecer lentamente en México. Muy lentamente. Pasaron 8 años antes de que el producto pudiera cruzar la frontera de forma seria. Cuando finalmente llegó a Estados Unidos, en 1993, la realidad fue decepcionante. Los ingresos anuales de Tajín eran menores a $10,000. Una cifra ridícula para una empresa que soñaba con conquistar supermercados. El producto existía, pero nadie lo conocía. Nadie lo pedía. Nadie lo buscaba. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Tajín no se promocionó como picante extremo ni como salsa tradicional. Se colocó estratégicamente como un condimento versátil. Algo que podía ir en frutas, en cervezas, en snacks. Poco a poco, el producto empezó a circular entre comunidades latinas y después a filtrarse hacia consumidores estadounidenses. El punto de quiebre llegó cuando Tajín entró en cadenas grandes como Walmart. Ahí dejó de ser un producto de nicho para convertirse en algo visible, accesible e irrepetible. A diferencia de otras marcas mexicanas, Tajín no dependía del idioma ni de recetas complicadas. Solo necesitaba una cosa: que alguien lo probara una vez. Hoy, Estados Unidos representa alrededor del 60% del negocio de Tajín. Se venden aproximadamente 40 millones de libras al año solo en ese país. Algo que comenzó como una idea casi ingenua terminó convirtiéndose en el motor principal de la empresa. Este nivel del iceberg deja algo claro: Tajín no conquistó Estados Unidos adaptándose, lo hizo manteniéndose fiel a su sabor, en el momento exacto en que el público estaba listo para aceptarlo. Pero con el éxito llegó algo más: dinero, poder y control absoluto de la marca. Y eso nos lleva al siguiente nivel. Nivel 5. En algún punto, Tajín dejó de crecer de forma silenciosa y empezó a hacerlo de manera brutal. Tan brutal, que llamó la atención de algo que normalmente no se fija en condimentos: Forbes. Según la revista, Horacio Fernández logró convertir un condimento inspirado en una receta familiar en un imperio valuado en aproximadamente $1,500 millones. No hablamos de una estimación inflada por moda o especulación, sino de un negocio con números sólidos, constantes y difíciles de ignorar. Forbes estima que Industrias Tajín genera alrededor de $300 millones anuales.
Pero lo verdaderamente sorprendente no es solo cuánto vende, sino cómo gana dinero. Los márgenes brutos rondan el 70% y los márgenes netos se acercan al 30%. En pocas palabras, Tajín no solo vende mucho, vende de forma extremadamente eficiente. Desde 2020, las ventas de Tajín han crecido a una tasa compuesta del 15% anual, aproximadamente 3 veces más rápido que toda la categoría de especias en Estados Unidos. Un mercado valuado en unos $7,000 millones. Mientras otras marcas pelean por atención, Tajín parece avanzar sin fricción. La estructura de la empresa también es particular. Horacio Fernández y su hermano Aldo poseen casi la totalidad de la compañía. No hay fondos gigantes, ni conglomerados internacionales dictando decisiones. El único socio externo relevante es Sergio Arias, un banquero que se integró como director financiero en los años 90 y posee alrededor del 3%. Esto significa algo muy importante. Tajín no responde a Wall Street ni a accionistas impacientes. Las decisiones se toman internamente, con una visión a largo plazo. Y eso explica por qué la marca ha sido tan cuidadosa con su imagen, sus colaboraciones y su expansión. Mientras muchas marcas mexicanas han sido compradas, absorbidas o diluidas por empresas multinacionales, Tajín se ha mantenido independiente. No por falta de ofertas, sino por elección. Grandes corporaciones como Nestlé, Kraft, Unilever y Conagra han mostrado interés en adquirir la marca. Todas han sido rechazadas. Este nivel del iceberg cambia completamente la percepción del producto. Tajín no es un caso de suerte ni de nostalgia bien vendida. Es una empresa altamente rentable, estratégicamente posicionada y con un control casi total sobre su crecimiento. Y cuando una marca alcanza ese nivel de poder económico, empieza a influir en algo más que el mercado. Empieza a influir en la cultura. Para entender eso, tenemos que bajar otro nivel, donde Tajín deja de ser un producto y se convierte en identidad. Nivel 7. Cuando una marca alcanza cierto nivel cultural, deja de limitarse a su categoría original. Empieza a cruzar fronteras. Y Tajín es un ejemplo perfecto de eso. Porque en este punto del iceberg, el chile en polvo ya no solo vive en la cocina, vive en lugares donde nadie esperaba verlo. Durante años, Tajín ha sido licenciado por marcas que parecen no tener nada que ver con un condimento mexicano. Desde cadenas de comida rápida hasta productos industriales. Uno de los casos más visibles fue su colaboración con Taco Bell, una marca que históricamente ha representado una versión muy americanizada de la comida mexicana. Que Tajín apareciera ahí fue interpretado por muchos como una señal clara de su influencia en el mercado estadounidense. Pero no fue la única. También llegó una de las combinaciones más inesperadas, Hellmann's y Tajín. Mayonesa sabor chile-limón. Un producto creado específicamente para el mercado de Estados Unidos. Para algunos fue una curiosidad. Para otros, una herejía culinaria. Pero más allá del gusto personal, la colaboración dejó algo claro. Tajín ya era lo suficientemente fuerte como marca para prestarle identidad a otros productos. En 2018, Tajín dio otro paso interesante al colaborar con Claudia Sandoval, ganadora de MasterChef Estados Unidos. A través de recetas y contenidos, se promovió la versatilidad del producto en platillos que iban mucho más allá de la fruta. Aderezos, capas de dips, mezclas con crema agria, guacamole y salsas. Tajín ya no se presentaba solo como topping, sino como ingrediente. Pero el punto más extraño, y al mismo tiempo más revelador, llegó con una colaboración que rompió Internet. Rare Beauty X Tajín. La marca de belleza de Selena Gómez lanzó una edición limitada inspirada directamente en el chile Tajín. Rubores y glosses con tonos llamados chamoy y clásico. Colores cálidos, rojizos, terrosos. Inspirados en el polvo que millones de personas espolvorean sobre fruta. Lo más importante no fue el producto, sino el mensaje. Selena Gómez explicó públicamente que creció usando Tajín, que formaba parte de su vida cotidiana y que esta colaboración era una forma de honrar sus raíces mexicanas. El chile en polvo dejó de ser solo comida y se convirtió en referencia estética. Eso marca un punto de no retorno para una marca. Cuando su identidad es tan fuerte que puede trasladarse a otra industria sin perder significado, deja de ser un producto y se vuelve un concepto.
Este nivel del iceberg demuestra algo inquietante. Tajín ya no necesita venderse solo por su sabor. Puede existir como símbolo, como idea, como estilo. Pero mientras el marketing y la cultura empujaban la marca hacia lo aspiracional, había otra conversación creciendo en silencio. Una conversación mucho menos cómoda. Porque el siguiente nivel no habla de colaboraciones ni de identidad. Habla de que estamos consumiendo realmente. Nivel 8. Durante mucho tiempo, Tajín fue una sola cosa, el clásico polvo de chile con limón. Pero cuando una marca alcanza presencia global, quedarse quieta es un riesgo. Y Tajín lo entendió temprano. En lugar de reinventarse por completo, decidió hacer algo más inteligente, expandirse sin traicionarse. Así comenzaron a aparecer las distintas presentaciones. La base seguía siendo la misma, pero el mensaje cambiaba ligeramente según el uso. Tajín clásico siguió siendo el corazón de la marca, el punto de entrada. El sabor que todos reconocen y que funciona prácticamente con cualquier cosa. Después llegó Tajín habanero, dirigido a quienes buscaban un picor más intenso, especialmente para pescados y mariscos. No era un producto para todos, pero sí para un público que ya confiaba en la marca y quería algo más fuerte sin perder el perfil cítrico. Más adelante aparecieron las salsas líquidas, un movimiento clave. Tajín clásica líquida permitió que el sabor entrara en platos donde el polvo no funcionaba igual. Luego vino Tajín chamoy, claramente pensado para frutas, dulces y botanas, reforzando la conexión emocional con lo dulce y lo ácido. Y finalmente, Tajín chipotle, una variante más ahumada, orientada a carnes, quesos y comidas más adultas. Lo interesante de esta expansión es que no fue agresiva. Tajín no inundó el mercado con decenas de sabores experimentales. Cada nuevo producto parecía responder a un uso muy específico, casi como si la marca observara cómo la gente ya usaba el Tajín y luego simplemente formalizara ese comportamiento. Esta estrategia permitió algo importante: crecer sin confundir. Para el consumidor promedio, Tajín sigue siendo el chile de la fruta, aunque detrás exista un catálogo cada vez más amplio. La marca se diversificó sin perder claridad. Pero esta expansión también tuvo otra consecuencia. Al entrar en más momentos de consumo, Tajín empezó a aparecer con más frecuencia en la dieta diaria. Ya no era solo algo ocasional. Para muchas personas, se volvió un ingrediente constante. Y cuando un producto pasa de ser esporádico a habitual, surge inevitablemente una pregunta incómoda. ¿Qué tan buena idea es consumirlo tan seguido? Para responder eso, tenemos que bajar al siguiente nivel del iceberg. Uno que ya no habla de sabor, cultura o marketing, sino de salud, advertencias y controversia. Nivel 9. Durante años, Tajín fue percibido como algo casi inofensivo. No es una fritura, no es un refresco, no es un dulce industrial. Es solo chile, limón y sal. O al menos, eso es lo que mucha gente cree. Pero cuando el consumo se vuelve frecuente, empiezan a aparecer preguntas que no son tan fáciles de ignorar. La organización El Poder del Consumidor, EPC, lanzó una alerta señalando 2 puntos clave del chile Tajín: su alto contenido de sodio y la presencia de dióxido de silicio, un compuesto utilizado como antiaglutinante para evitar que el polvo se apelmace. Empecemos por el sodio. Una sola cucharadita de Tajín, aproximadamente 5 gramos, contiene 968 miligramos de sodio. Eso representa casi la mitad del consumo máximo diario recomendado para un adulto, y alrededor del 64% en el caso de un menor, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Y ese número no considera con qué se acompaña. El problema real aparece cuando se combina con botanas, frituras, papas, semillas o productos procesados que ya contienen grandes cantidades de sal. En esos casos, el consumo diario de sodio puede dispararse muy rápido, incluso sin que la persona sea consciente de ello. Tajín no es el único responsable, pero sí actúa como un potenciador silencioso. Por eso el producto porta el sello frontal de advertencia de exceso de sodio. Sin embargo, EPC ha señalado que el diseño cilíndrico del envase puede hacer que este sello pase desapercibido. Además, leyendas como sin colorantes ni saborizantes artificiales pueden generar una percepción de naturalidad que no siempre refleja el impacto real del consumo frecuente. El segundo punto es aún más polémico:
el dióxido de silicio. Este ingrediente está clasificado como seguro en pequeñas cantidades y se utiliza ampliamente en la industria alimentaria. Pero distintos estudios han señalado que, en exposiciones prolongadas o en dosis elevadas, puede tener efectos adversos. Según EPC, el dióxido de silicio se ha relacionado con toxicidad aguda, posibles afectaciones celulares, alteraciones en la función mitocondrial y problemas en la diferenciación neuronal. En contextos no alimentarios, su acumulación está asociada con la silicosis, una enfermedad respiratoria grave que afecta los alvéolos pulmonares. Es importante aclarar algo: consumir tajín ocasionalmente no equivale a un riesgo inmediato. El problema no es el uso esporádico, sino la normalización del consumo constante, especialmente en niños y adolescentes, donde el impacto del sodio y ciertos aditivos puede ser mayor. Este nivel del iceberg no pretende demonizar el producto, pero sí romper con la idea de que es completamente inofensivo. Tajín es un condimento industrial, no una especia casera. Y como cualquier producto de este tipo, su consumo debe entenderse en contexto. Aquí es donde el iceberg se vuelve incómodo, porque obliga a hacer algo que rara vez hacemos: cuestionar un producto que asociamos con nostalgia, placer y tradición. Y después de llegar a este punto, surge una pregunta inevitable. Si tajín es tan poderoso, tan rentable y tan influyente, ¿por qué sus dueños nunca han querido venderlo? Para eso, solo queda un nivel más. Nivel 10. Después de conocer los números, la influencia cultural y el alcance global de tajín, la pregunta es casi obligatoria. ¿Por qué no vender una empresa valuada en más de $1.000 millones? A lo largo de los años, tajín ha sido buscada por algunas de las corporaciones más grandes del mundo. Nestlé, Kraft, Unilever, Conagra. Todas han mostrado interés en adquirir la marca o en integrarla a sus portafolios. Para muchas empresas, tajín sería una compra estratégica perfecta: márgenes altos, crecimiento constante y una base de consumidores leales. Pero Horacio Fernández siempre ha dicho que no se trata del dinero. A diferencia de otros casos donde las marcas terminan diluyéndose tras ser adquiridas, tajín ha mantenido un control casi total sobre sus decisiones. Vender significaría perder algo más que acciones, implicaría ceder la identidad del producto, su ritmo de crecimiento y su vínculo cultural. Fernández ha invertido parte de su fortuna en proyectos que no buscan rentabilidad inmediata. Fundó una escuela dedicada a la cerámica tradicional mexicana y adquirió una hacienda colonial en Jalisco, construida en 1564, para eventos culturales. Estas decisiones refuerzan una idea: tajín no es solo un negocio, es un legado. Este nivel del iceberg muestra algo poco común en el mundo corporativo moderno. Una empresa que podría maximizar ganancias vendiéndose, pero que prefiere conservar el control, incluso si eso implica crecer más lento o rechazar ofertas gigantescas. Tajín no quiere convertirse en una marca más dentro de un conglomerado. Quiere seguir siendo tajín. Después de recorrer todo el iceberg, queda claro que el chile tajín es mucho más que un polvo rojo con limón. Es una historia de persistencia, identidad y decisiones poco comunes en un mercado dominado por adquisiciones y modas pasajeras. Nació de una cocina familiar, sobrevivió a fracasos empresariales, tardó años en despegar y terminó conquistando un país que, en su momento, ni siquiera estaba listo para el picante mexicano. Creció sin perder su esencia, se volvió símbolo cultural y construyó un imperio sin venderse al mejor postor. Pero también es un producto industrial, con efectos que deben entenderse y consumirse con moderación. El iceberg de tajín no es blanco o negro. Es complejo, como la cultura que representa. Tal vez por eso genera tanta conversación. Porque está en ese punto exacto entre tradición y globalización, entre recuerdo y negocio, entre sabor y poder. Y la próxima vez que espolvorees tajín sobre una fruta, probablemente ya no lo veas igual. Si te gustó este iceberg, suscríbete al canal, deja tu like y dime en los comentarios. ¿En qué nivel cambió tu percepción sobre el tajín o qué otro iceberg te gustaría que exploremos después?